Vamos a complementar la teoría de derivada sustancial con un ejemplo que muestre su aplicación y las ventajas que tiene este análisis de tipo euleriano con respecto al análisis lagrangiano tradicional. Recordemos que nuestra derivada sustancial cuenta con 4 términos, uno de ellos la derivada parcial de la propiedad que estamos analizando con respecto al tiempo, esto es, la variación que yo veo en un punto fijo del espacio, y los términos asociados a la velocidad del fluido y las variaciones espaciales de esa propiedad. ¿Sí? Hablamos de derivada sustancial cuando U, V y W son las componentes de la velocidad del fluido que estamos analizando. Esta característica hace que esta derivada nos dé lo que varía en el tiempo, una propiedad, que aquí pusimos temperatura, pero puede ser cualquiera, experimentada por una partícula material de fluido. Es decir, una partícula de fluido va a ver que la temperatura varía de acuerdo con toda esta expresión. ¿Sí? Como hablamos de la variación de una partícula material, es decir, estamos siguiendo siempre a la misma partícula, esta variación que calculamos sería lagrangiana, ¿sí? Porque la experimenta siempre la misma partícula. Pero nosotros, al utilizar esta expresión, tenemos una descripción euleriana, tanto del flujo como de la temperatura o de las propiedades que estamos analizando. ¿Qué significa? Que describimos cuánto vale T en cada punto del espacio de coordenadas X, Y y Z y en cada instante de tiempo T minúscula, ¿sí? Independientemente de qué partícula de fluido esté ocupando ese punto X y Z en ese instante T. Como decíamos, la derivada sustancial está compuesta por un término que me representa los efectos no estacionarios, es decir, si yo mido la temperatura siempre en el mismo punto del espacio, si esa temperatura en ese punto no cambia, este término será 0, pero si cambia, tendré una temperatura no estacionaria y este término será distinto de 0. ¿Sí? Y por otra parte, tengo lo que llamamos términos convectivos. Siempre que hablamos de convección, estamos involucrando la velocidad del fluido. ¿Sí? Entonces, estos términos me dan la variación que experimenta una partícula material cuando yo me muevo con velocidad u, v o w en una dirección en la que esta propiedad T cambia. ¿Sí? Si cambia en dirección X y yo me muevo en dirección X, este producto va a ser distinto de 0. Y lo mismo para las 3 direcciones. Entonces, para fijar estos conceptos, vamos a ver un ejemplo de un problema bidimensional, es decir, solamente considero mi plano XY, donde T es la temperatura del fluido y tiene una distribución que yo invento como esta ley. 20 más 20 por X menos Y. Para X e Y entre menos 1 y 1. ¿Sí? En este dominio. Esta escala de colores me representa los valores de temperatura. Es mayor en los colores amarillos y por esta expresión vemos que es mayor en esta esquina del dominio y disminuye hacia los azules. Esta es mi definición matemática de la variación espacial de la temperatura T de XY. Vemos que en este problema la temperatura es estacionaria, es decir, si yo me paro en un punto cualquiera, la temperatura que mido en ese punto es siempre la misma. Varía en el espacio, pero no varía en el tiempo. Vamos a suponer que en este mismo espacio nuestro fluido se mueve con un campo de velocidades que yo voy a definir así. Voy a definir con una ley bien simple, donde U es igual a una constante
dimensional 1 por x y b es igual a una constante dimensional 1 por menos i. ¿Sí? O sea, esta igualdad no es dimensional, pero si yo multiplico por una unidad con las dimensiones correspondientes, obtengo una ley consistente. ¿Sí? Si yo grafico este campo de velocidades, obtengo esta imagen. Es decir, para los valores de i positivo, la componente vertical es negativa y el flujo se dirige hacia abajo. Para los valores de x positivos, la componente horizontal es positiva y el flujo se dirige hacia la derecha. Y para las x negativas va hacia la izquierda, para las y negativas va hacia arriba. ¿Sí? Y me da esta imagen de mi campo de velocidades. Un flujo que viene desde arriba y desde abajo hacia el centro y desde el centro se aleja hacia la izquierda y hacia la derecha. Este campo de velocidades también es estacionario. Es decir, yo me paro en un punto cualquiera, pongo un anemómetro acá y siempre voy a medir la misma velocidad, la misma dirección y el mismo módulo. Cuando el flujo es no estacionario, no me alcanza una imagen para describirlo. ¿Sí? Necesito varias imágenes correspondientes a distintos instantes de tiempo o bien un video que me muestra cómo cada una de estas flechitas va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, para estudiar cómo varía la temperatura del flujo, vamos a superponer el campo de velocidades en el campo de temperaturas. ¿Sí? Acá vemos que si seguimos una partícula material cualquiera en su trayectoria, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, la que tengo acá se mueve en esta dirección, cuando llegue acá se va a mover en esta dirección, cuando llegue acá se va a mover en esta dirección, y así voy a ir siguiendo la trayectoria del fluido. Vemos que la misma partícula material va a pasar de una zona más fría, más azul, a una zona más caliente, amarilla, por ejemplo si está en este sector, o puede pasar al revés, de una zona más caliente a una zona más fría, si está en el sector de abajo. ¿Sí? Esto es, aunque la temperatura que yo mido en un punto sea siempre la misma y la velocidad que yo mido en un punto sea siempre la misma, una partícula material no va a experimentar siempre la misma temperatura. Su temperatura va a ir cambiando a medida que se mueva y pase de una región más fría a una más caliente o de una más caliente a una más fría. ¿Sí? Entonces, con toda esta información, vamos a ver cómo calcular la velocidad de cambio de temperatura para cada partícula de este fluido. Vamos a empezar por el camino largo. Supongamos que nosotros queremos mantenernos en un enfoque lagrangiano, ¿sí? Identificando siempre aquella partícula cuya temperatura queremos calcular. Estas serían las trayectorias que siguen las distintas partículas en este flujo, ¿sí? Que surgen integrando el campo de velocidades. Y vamos a imaginarnos una partícula P1, una partícula P2, inicialmente cada una en esta posición, y vamos a analizar cómo es el cambio de temperatura y cuál es la velocidad de cambio de la temperatura de cada una de estas partículas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Acá definimos la posición que ocupa la partícula P1 en las coordenadas 0,2, x y 1 para y, y la partícula 2 en la posición menos 0,2 en x y 1 en y. ¿Sí? Analizando el gráfico ya vemos que, siguiendo esta trayectoria, la temperatura de la partícula P1 va a evolucionar de una forma distinta a la de la partícula P2, que va a seguir esta trayectoria. Entonces, si queremos hacer un análisis lagrangiano, primero tenemos que determinar a lo largo del tiempo cuál va a ser la posición de cada partícula. ¿Sí? Y para eso tenemos que integrar las velocidades. Entonces, la coordenada x de la partícula 1, ¿sí?, va a ser igual a
a x0 más la integral en el tiempo de la velocidad u, es decir, de la velocidad horizontal, que a su vez va a ser función de x y de y. ¿Sí? Y lo mismo para la coordenada y de la partícula 1, yo voy a tener su coordenada y inicial y voy a tener que integrar la velocidad vertical v, que va a ser función de la posición en x y la posición en y de esa partícula. ¿Sí? Y exactamente lo mismo para la partícula 2, para poder determinar esta trayectoria. Es decir, esto lo que hace es definirme en cada instante de tiempo en qué posición voy a estar en mi campo de fluido con mi partícula material. ¿Sí? Vemos que esto no es algo trivial porque aquí yo tengo xp y aquí yo tengo xp. Así que la solución, la resolución de este problema, o bien la hacemos en forma numérica o bien la hacemos de forma analítica, pero no siempre es simple porque tengo la misma variable x de la partícula de este lado de la ecuación y metida adentro del campo de velocidades. Cuando se resuelve para el campo de velocidades en particular que tenemos en este ejercicio, vemos que las coordenadas x, que es la línea azul continua, y la coordenada y, que es la línea marcada por crucecitas azules de la partícula P1, varían a lo largo del tiempo de esta manera. ¿Sí? La coordenada x va subiendo, pasando de 0,2 hasta la posición final que tendré en este punto. ¿Sí? En este intervalo de tiempo, en realidad, desde 0 hasta 1 segundo, no llego a salir del dominio, así que la posición final de la partícula a lo largo de 1 segundo estará por acá. ¿Sí? La coordenada y, como vemos, va bajando a medida que la partícula se mueve por esta trayectoria. Las líneas azules me representan las coordenadas x e y de la partícula 1 y las líneas rojas me representan la coordenada x de la partícula 2, que es cada vez más negativa, y la coordenada y de la partícula 2 se superpone en esta curva con la de la partícula 1, ya que el campo de velocidades es simétrico, de modo que ambas partículas van bajando a la misma velocidad al recorrer esta trayectoria o esta trayectoria. Bueno, lo que dijimos acá, las coordenadas y son iguales, las coordenadas x van evolucionando con el mismo valor, pero signos opuestos. Ahora que conocemos cómo varía la posición de cada partícula a lo largo del tiempo, le podemos calcular cuánto varía la temperatura a la partícula 1 o a la partícula 2 a lo largo del tiempo, ya que la temperatura va a ser función de las coordenadas x e y de esa partícula en cada instante. Entonces, si ya sabemos cómo varía esa temperatura de esa partícula en el tiempo, la variación de temperatura la hacemos simplemente derivando esta expresión con respecto a t. ¿Sí? Podemos sacar la derivada porque aquí nuestra única variable independiente, ya establecida la trayectoria, es el tiempo. Entonces, aquí vemos en este gráfico, en el de arriba, cómo varía t a lo largo del tiempo, que acá tenemos 1 segundo de evolución, desde la posición inicial, cómo va variando la temperatura hasta la posición final, para la partícula 1 en azul y para la partícula 2 en rojo. ¿Sí? Y esta curva de abajo es simplemente las derivadas de las curvas azul y roja de arriba. ¿Sí? La derivada de la temperatura de la partícula 1 con respecto al tiempo y de la partícula 2. ¿Sí? Bueno, acá podemos ver
como funciones del tiempo la temperatura que experimenta esta partícula recorriendo esta trayectoria en el flujo con el campo de velocidades dado y en la curva roja la temperatura que experimenta esta partícula. ¿Sí? Vemos que esta que se mete en la región de alta temperatura eleva su temperatura mucho más rápido que esta que primero se acerca a la zona de mayor temperatura y después se aleja como se ve levemente acá. ¿Sí? Si vemos la derivada, teniendo en cuenta que aquí pasa el cero del eje Y, vemos que la temperatura que experimenta la primera partícula siempre tiene derivada positiva, aunque vaya disminuyendo en su valor, de modo que esta temperatura siempre es creciente, y esto me da la velocidad de crecimiento de temperatura para esta partícula, y para la segunda tengo una pendiente que primero es positiva, arranca más o menos en 16, y cruza el cero en algún momento y se vuelve negativa una vez que la partícula en su trayectoria empieza a alejarse de la fuente de calor que tengo acá. Entonces, de esta manera podemos asegurarnos que conocemos las variaciones de la temperatura en el tiempo para cada una de estas dos partículas. ¿Sí? ¿Se imaginan que hacer eso para cada una de las partículas de fluido del dominio se vuelve un problema muy complejo? Entonces, si lo que nos interesa saber es la velocidad de variación de temperatura de cada partícula en este dominio, en vez de hacer ese procedimiento de identificarla a la partícula y seguirla en su trayectoria y hallar la temperatura como función del tiempo y derivar esa temperatura, que es muy complejo, aplicamos la derivada sustancial. ¿Sí? En este mismo campo de velocidades y temperaturas, la variación de temperatura que experimente cualquier partícula de fluido está dada por esta expresión que en este caso particular no va a tener un término no estacionario porque tanto t como la velocidad son estacionarias y no va a tener ni variaciones en z ni flujo en la dirección z porque estamos planteando un problema bidimensional donde todo está plasmado en los ejes X e Y. ¿Sí? Entonces recordemos la expresión de temperatura que nos da este campo, era 20 más 20 por X menos Y. Si yo derivo esta expresión con respecto a X y con respecto a Y, en este caso nos va a dar 20 y menos 20, que son estas derivadas que yo tengo en mi derivada sustancial. Por otra parte, las velocidades dijimos que eran U igual a X y B igual a menos Y, de modo que cuando yo reemplazo en la derivada sustancial me queda que la velocidad de variación de temperatura de cualquier partícula que ocupa el punto XY va a ser 20X menos 20Y. ¿Sí? Yo no necesito identificar a la partícula, simplemente identificando la posición en el plano XY, yo sé cuál es la velocidad de variación de temperatura que está experimentando. ¿Sí? Esto, como ven, es mucho más corto, fácil y rápido que el camino previo que hicimos siguiendo las trayectorias. Y conceptualmente estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Solamente que acá definimos la variación de temperatura que experimentan las partículas como función de la posición en el plano y no como función de la identidad de esa partícula de material de fluido. ¿Sí? Vemos que esto es mucho más simple que el enfoque lagrangiano que mostramos antes. Bueno, ¿por qué nos interesa en fluidos la derivada sustancial? ¿Sí? Si tenemos las distribuciones de propiedades en el tiempo y en el espacio, ¿por qué eso no nos alcanza y queremos usar esta expresión? Porque todas las leyes que conocemos de la mecánica y termodinámica que hemos visto en la carrera
se aplican a sistemas o partículas materiales, ¿sí? No a un punto del espacio. ¿Sí? Si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton a un punto material, para decir que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, yo tengo que hablar siempre de esa misma partícula material, ¿sí? La segunda ley de Newton no me dice nada de la variación de velocidad que yo tenga en un punto del espacio. En un punto del espacio, la velocidad que mido con un anemómetro puede estar variando permanentemente, pero siempre estoy midiendo la variación de velocidad de fluidos distintos. En cada instante de tiempo, la velocidad que mido con un anemómetro fijo es de un punto material distinto que el que yo tenía el instante anterior, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton, necesito seguir a una partícula a lo largo de su trayectoria y calcular la aceleración de esa partícula y no la variación en el tiempo de la velocidad en un punto fijo del espacio, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, si yo quiero aplicar el primer principio de la termodinámica o el segundo, lo que necesito conocer es la variación de energía de un sistema o de una partícula material, porque esa variación de energía me va a dar la diferencia de calor menos trabajo. Si yo mido la temperatura en un punto fijo del espacio, por donde todo el tiempo están pasando distintas partículas de fluido, esa temperatura puede subir o bajar, pero a un punto del espacio no puedo aplicarle los principios de conservación. Los principios de conservación se aplican a la materia, ¿sí? Entonces, para aplicarla tengo que moverme con la materia que estoy analizando, en nuestro caso, con el fluido. Por eso, si yo quiero sacar la aceleración de una partícula de fluido cuando tengo una descripción euleriana del campo de velocidades, tengo que calcularla con la derivada sustancial. Y si quiero sacar la variación de energía de una partícula en un campo euleriano de temperatura, tengo que sacarla con la expresión de la derivada sustancial de esa energía. Bueno, espero que se haya entendido. Les dejo como ejercicio, ya que tenemos un campo de velocidades descrito explícitamente, que calculen la aceleración de cada partícula que ocupa un punto xy con las velocidades que dimos anteriormente, ¿sí? Una vez que calculen esa aceleración, pueden verificar con las imágenes, por ejemplo, si a lo largo de su trayectoria la velocidad de esa partícula aumenta o disminuye según el resultado que les haya dado el cálculo. Vemos que, y esto es un concepto sobre el que vamos a insistir muchas veces, aunque mi campo de velocidades sea estacionario, eso no quiere decir que las partículas no experimenten aceleraciones. Al pasar de un punto de menos velocidad a un punto de más velocidad, esa partícula material se está acelerando, aunque cuando yo miro desde afuera el campo de flujo, veo en cada punto la misma velocidad.